Voy a estar siguiendo hablando de la oración. Y más adelante, el próximo domingo, en la 1, voy a estar hablando acerca de las oraciones apostólicas. Porque como sabemos, hay diferentes tipos de oraciones. El viernes con el hermano Raúl Smith estuvimos viendo la oración de acción de gracias. Y es una oración que trae un enfoque desde la oración modelo. Empieza con una acción de gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Es un momento de adoración. Y al final de la oración modelo es adoración también. Es una acción de gracias. Y en medio de la oración modelo vamos a encontrar 6 tipos de peticiones, tanto personales, del reino y de otras cuestiones de peticiones. Pero siempre comenzamos con una acción de gracias. Pero el día de hoy yo quiero empezar a romper un poquito de paradigmas acerca de la oración. Me gustó la prédica del viernes con Raúl y hablaba de las cosas buenas, las malas, y daba puntos de cada cosa. Y hoy quiero dar un poquito más de eso. Estaba escuchando con el hermano Enrique Bremer acerca de unas preguntas que a lo mejor no tienen nada que ver con la oración. Acerca de, le hacían una pregunta de por qué los patriarcas en Génesis vemos que vivieron muchos años hasta el momento de Noé. Vivieron 900 y 800 años. Y es la naturaleza de la creación. Y quiero comenzar con esta introducción. ¿Qué es la oración? Y me voy a ir un poquito a las traducciones en hebreo y en griego. Porque la oración, la definición concreta de oración es comunión con Dios. Y eso lo debemos entender. ¿Qué es oración? Es comunión con Dios. En el hebreo es tefilá, que significa oración. Es un salmo de alabanza. Es comunión con Dios, que consiste generalmente en alabanza, gratitud y o súplica. En griego es proseuche, que es orar, que es ligera, significa es un tiempo sin interrumpir de comunión con Dios. Y abre tu Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:12, y ese lo vamos a estar leyendo mucho. Porque algo que quiero hoy, como que los últimos años, algo que Dios ha hablado demasiado es que yo quiero romper paradigmas en cuanto a una condición religiosa. Algo que he entendido perfectamente es las cuestiones religiosas que nosotros como humanos hemos creado en esto de las cuestiones que habla la Biblia. Y en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12 al 17, dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos. Esas son las últimas palabras de esta carta a los tesalonicenses que Pablo estaba escribiendo. Dice: os rogamos, hermanos, que reconciliéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que os sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid lo bueno unos para con otros y para con todos. 16 dice: estad siempre gozosos. 17: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
No apaguéis el Espíritu Santo y no menosprecéis los profetas. Y en el versículo 17 dice: orad sin cesar. Y en el griego es proseuchomai adialeitos, que significa orar sin cesar. Literalmente significa orar sin tiempos interrumpidos. Pros significa hacia adelante y euchomai significa orar. Por lo tanto, se nos dice que cuando se trata de cuando nosotros nos acercamos a Dios diariamente y constantemente, siempre necesitamos estar convencidos o apartados o convertidos hacia pasar un tiempo con Dios. Cuando Pablo les dice a los tesalonicenses: orad sin cesar, no significaba que las 24 horas del día iban a estar orando, buscando, sino es esa comunión íntima que la iglesia debe tener con Dios. Yo empecé a hablar acerca de la creación, y una de las cuestiones que se vivía en el huerto del Getsemaní, es la comunión constante con Dios. Sabes, la respuesta del hermano Enrique Bremer, cuando están preguntando acerca de los 900 años de vida, preguntaban si eran los mismos años que nosotros percibimos. O sea, a lo mejor algunos estudiosos dicen que eran las mitades de años, o sea, en un año de 180 y tantos días, que es como antes se medía el tiempo. Y algo que me encantó, cuando habla acerca de estos años, está hablando de los años en los cuales nosotros ya percibimos. Pero debes de entender que Adán y Eva habían sido hechos para una eternidad. Adán y Eva no tenían temporalidad, porque habían sido una creación perfecta. Una creación perfecta que se comunicaba con Dios, que hablaba con Dios, que tenía intimidad con Dios constante. Ellos no entendían de la voluntad, porque la voluntad de Dios era la que reinaba en el huerto. Ellos no tenían un criterio de lo bueno o lo malo, porque Dios hablaba que era bueno y que era malo. No existía la oración, ¿sabes? En el huerto del Getsemaní no existía la oración. No había el tiempo de la oración, sino era una comunión constante donde el Espíritu Santo se movía ahí. En el momento de la caída, y en Génesis 3, versículo 22, sucede algunas cuestiones que de verdad a mí me impactaron. Versículo 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. 22: y Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. En el momento que Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, la perfección de Adán y Eva, la comunión con Dios, la largura de años se detiene. Y es en el momento donde Adán y Eva pecan, donde la ruptura con Dios, donde el alejamiento de Dios empieza. Y es el momento donde Satanás empieza a separar al hombre de Dios. Porque antes había una relación profunda, una relación de intimidad, una comunión. Por eso no existía la oración o el tiempo de oración, sino era constante. Era un momento de día a día, de minuto a minuto, donde ellos estaban rodeados de la presencia de Dios. Sabes, una de las armas que más le cuesta al ser humano, o las cosas que más le cuesta hacer al ser humano, es la oración. Sabes, porque la oración es el modelo en el cual nosotros fuimos hechos. Tú y yo fuimos formados para tener intimidad constante con Dios. Tú fuiste formado porque Dios formó a Adán y a Eva para intimar constantemente. Pero en el momento que el
alejamiento, y lo que hace el diablo es que nos quiere alejar de la comunión que tenemos con Dios. Es por eso que la oración es tan difícil, que nosotros tengamos momentos de oración o entendamos la realidad de lo que es la oración. Porque la oración es comunión, la oración es intimidad, la oración no es cerrar los ojos. A veces decimos, es que tengo que cerrar los ojos. ¿Sabes? En la Biblia no hay ni un versículo que diga cerrar los ojos. La oración no se habla con que debemos de cerrar los ojos. Ahora, no te voy a decir que es antibíblico cerrar los ojos, pero cerramos los ojos para evitar una distracción. Y más con mis ahorita creo que solo que hay unos 2 chicos aquí jóvenes. Sabes, ahora en el momento de la oración somos tan visuales que pasa la mosca y me distraigo. Pero sabes, la oración no se habló de que tenemos que cerrar los ojos. Hace unos años, cuando empecé a escuchar, hace unos 7, 8 años, cuando empecé a escuchar Marcos Brunet, y en uno de sus primeros discos echa un diálogo en el cual dice: abre los ojos, porque mirando con los ojos abiertos vas a poder ver lo que Dios ya ha hecho. Porque nosotros empezamos a hacer rituales para pensar que eso es oración. Cierro los ojos y algunos nos inclinamos la cabeza y decimos: voy a empezar con un ritual de oración. Juan 17:1. Vamos, por favor, rapidísimamente. Juan 17:1. Dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y dice Juan 17:1: y Jesús cerró los ojos en el huerto del Getsemaní, inclinó su rostro y dijo: Padre, no. ¿Sabes qué hizo Jesús rodeado de árboles de olivo? En ese momento alzó sus ojos y dijo: voy a contemplar la hermosura de la creación que Dios hizo. Alzó sus ojos y dijo: Padre, que dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Creo que nosotros como cristianos hemos hecho la oración una cosa ritual. Orar no es arrodillarse. Ahora, no estoy en contra de arrodillarse. Yo oro a Dios para que tú y yo tengamos rodillas de camello. De verdad, yo oro a Dios para que en tu vida y en mi vida haya las marcas de la oración. Pero la oración no es arrodillarse. Lucas 22:41. Acompáñame. Lucas 22, versículo 41. Y con esto no te estoy diciendo que no te arrodilles, porque el arrodillarse es una señal de humillación, de rendición a Dios. Pero no significa, perdón, estoy topándome, que no me tapa mucho, pero bueno, no significa que yo me arrodillo y ya estoy en una posición apta para orar. El arrodillarse es una situación que va ligada con el alma, de humillación, de humildad, de búsqueda, de rendición a Dios. Pero esto no es un ritual que yo tenga que hacer para poder orar. Lucas 22:41 dice la palabra de Dios: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lo que Jesús estaba haciendo en este momento, cuando ya iban a ser entregados para morir en la cruz, es una posición de humillación, donde tenía que quebrantar su cuerpo para buscar a Dios. Pero
Arrodillarse no significa orar. Repetir. La oración no es una vana repetición, como dice Mateo 6:7. La oración no es repetir por repetir. Algo que a veces nosotros hacemos, no voy a decir quién, pero alguien que escucho constantemente tiene una fórmula de oración donde empieza con unas palabras, luego tiene la fórmula de perdona, y luego tiene la fórmula de petición, y luego de terminar ya tiene las palabras ya memorizadas de lo que hace, cómo es su oración. Y sabes, algo que he entendido perfectamente es que la oración es comunicación constante. No es algo que ya tenemos establecido y primero digo gracias Dios, y luego digo perdóname, y luego digo te pido por esto, amén. No es algo, sino es una comunicación constante. Y los discípulos le dicen a Jesús en el versículo 7, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, entiendan algo. Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. Y eso habla de rezos, de hacer algo monótono, algo ya establecido. Y no solo hablo de rezos, sino hablo de hacer mi oración algo ya establecido, algo base, y de eso no me salgo, porque la oración es comunión. Yo no voy con mi esposa y digo, bueno, en la mañana le voy a decir, ay, qué bonita estás, y luego en la tarde le voy a decir, ay, qué rica comida. No, es algo casual en el cual digo, wow, amor, mira, me pasó esto y fui esto, y no estoy siempre pidiéndole cosas, y no estoy haciendo un diálogo monótono siempre donde ya tengo una base, sino es un diálogo. Eso es oración, no una repetición. La oración no es una lista de súper. ¿Sabes? Muchas veces nuestros padres nos han enseñado que algo que siempre mi papá decía, siempre que me ven, me piden dinero. Yo creo que eso es como cosa de padres. Yo más adelante voy a sentir eso. Y siempre me decían, ay, parecen que me ven como caja registradora, me van y me piden. Pero cuando hay una comunión de decir, oigan, ¿cómo estás, papá? ¿Te peleaste con alguien en el trabajo? No, o sea, no, dice, solo me hablan para pedir. Y eso era antes. Y siempre nos decían, ya me ven y me piden. Y muchas veces hacemos eso enseñándole a nuestros hijos de, hey, ora a Dios y pídele eso, y pídele este, y pídele el otro. Yo encontré en una devocional que estaba leyendo con John Piper, y escribe, dice, la oración es un transceptor portátil en los tiempos de guerra. No es un intercomunicador doméstico. Dios es más como un comandante general que un mayordomo que espera para traerte otra almohada. Él es también padre, amante, amigo, doctor, pastor, ayudador, rey, salvador, señor y consejero. Pero en este caído mundo lleno de demonios, la oración funcionará mejor cuando mantengamos la frecuencia sintonizada con el centro de mando en la lucha de fe. Sí, en la lucha de fe. Muchas veces decimos, es que voy a orar a Dios para que me dé eso. Y pensamos que la oración es un tiempo en el cual yo debo de sacar mi lista de peticiones y eso es tiempo de oración. No, debemos de sacarnos ese cassette y decir, es que Dios es más que un mayordomo que tiene que servirme. Una hermana me estaba diciendo, pastor, ¿qué es el ayuno? Dice, porque en mi grupo de pastoreo piensan que el ayuno es para pedir las cosas. Le digo, no, creo que eso el ser humano se lo ha inventado por religioso.
el ayuno no es como yo irme de aquí a la Basílica de Guadalupe de rodillas, que se salgan los chorros de sangre para que me hagan el milagrito. No, para nada. El ayuno sirve de quebranto, sirve de búsqueda, es un arma para abrir los ojos hacia Dios, de búsqueda, de comunión. También es un arma en el cual hay veces que Dios le decía al pueblo de Israel que ayunara y orara para que ellos vencieran las guerras. Pero no, el ayuno no quebrantaba a Dios para que su voluntad fuera hecha. No, la oración tampoco. No es de que ayunes y ores más para que Dios te conceda. No, para nada. Sabes, la oración es una arma poderosa en el cual Dios actúa. No hacemos que la voluntad de Dios sea cambiada, sino que Dios accione de acuerdo a su propósito glorioso. La oración no es la lista, sino es una arma poderosa. Debemos entender que no estamos orando para buscar al genio de la lámpara, sino estamos buscando al hacedor de todo, al que subsiste por sí mismo, el que vive por sí mismo, donde el tiempo, el espacio no lo limitan, sino que Él fue antes del tiempo, Él fue antes del espacio y Él creó todas las cosas. Entonces yo no me estoy acercando con un santo o con alguien, sino me estoy acercando con mi Padre, con mi amigo, con alguien que tengo que intimar. Eso es la oración. Creo que nosotros como cristianos hemos encuadrado la oración en cosas religiosas, de hincarnos, de cerrar los ojos, de hacer vanas repeticiones. No, lo primero que debes entender es que Dios está siempre a mi alrededor. La oración es saber que Dios está a mi alrededor. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios: pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Debes de entender que Dios está ahí, que Dios está, que convives con Él, que Dios está a tu alrededor, que Él está intimando contigo. Saber que Dios siempre está a mi lado es la forma, la manera en la cual yo voy a poder orar sin cesar, como en 1 Tesalonicenses 5:17 nos está diciendo Pablo: ora sin cesar. Y como me dices que cómo voy a estar orando todos los días, voy a estar de rodillas, voy a estar cerrado los ojos todo el tiempo. No, comunión con Él constante, saber que Él está a mi lado y yo con Él interactúo siempre. La oración es una lucha de fe. ¿Sabes? La lucha es una lucha de fe donde en cada momento, en cada circunstancia, yo voy a estar enfrentándome, y mi fe va a estar enfrentándome de ver las cosas que no son como si fueran. Juan 11, por favor. Juan 11. Juan 11, versículo 38 al 42. Dice la palabra de Dios. Dice: Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quede ya, porque es el cuarto día. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos y cerró los ojos, se arrodilló, sacó la lista de peticiones y le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. No, dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42 dice: yo sabía que siempre me oyes. Dice: pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sabes? Jesús hubiera podido decir: hey,
quite la piedra, Lázaro va a salir. Porque Jesús sabía que ya había orado con anticipación y había buscado la presencia de Dios, y sabía que su Padre que está en los cielos iba a responder. Pero él alzó los ojos y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y esta frase la dijo para la fe de las personas que estaban alrededor de ellos, porque la oración es una lucha de la fe. Es decir, hablar y declarar las cosas que no son como si fueran, creyendo y sabiendo que eso que yo estoy hablando va a ser hecho. La oración no es simplemente orar, cerrar los ojos y decirle: Padre, yo te pido que no sé qué. No, decir al muerto: hey, resucita, hey, enfermo, sana en el nombre de Jesús. Es una lucha de fe, de saber que lo que yo estoy hablando es de acuerdo a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, y saber que va a ser hecho. La oración es más allá, es creer en Él, es confiar en Él, es saber a quién estás orando. No le estás orando a un muñeco que está clavado en la pared. Estás orando a Dios, el gran yo soy, aquel que subsiste por sí mismo. Es por eso que cuando tú oras estás luchando y tu fe está luchando, porque las circunstancias dicen que te vas a hundir, pero tu oración y tu fe te dice que vas a caminar sobre las aguas. Es que la oración es luchar contra el COVID que tiene tu esposo y decir: Señor, es que yo hablo vida a mi esposo porque confío en ti, porque mi fe es ver más allá de las circunstancias. La oración es poner los ojos en Dios. Con 2 Corintios 5, 7. 2 Corintios 5, 7. Dice la palabra de Dios, dice que por fe andamos y no por vista. Oración es poner los ojos en Dios. Colosenses 3:2. Colosenses 3:2. Dice la palabra de Dios, dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La oración es decir: Señor, yo no vivo por vista, sino vivo solo viéndote a ti. Hace 8 días, hace 15 días yo les decía: ¿qué es lo primero que tú haces cuando estás apretado en un problema o en algo difícil? Agarras el teléfono y le hablas a tu pastor: oiga, pastor, ore por esto. O vas, si necesitas dinero, vas a tu app de tu banco y dices: ¿cuánto dinero tengo? Porque tengo esta deuda. ¿Qué es lo primero que haces cuando tú tienes una dificultad? Alzas la vista, cierras los ojos, te arrodillas y le dices: Dios, tengo ese problema, estoy pasando por esa dificultad. ¿Qué es lo primero? ¿En dónde están tus ojos puestos? ¿En las circunstancias? ¿En tus aptitudes? ¿En las cosas que tú puedes resolver por tú mismo? ¿O ponen los ojos en Dios, el autor y la consumador de nuestra fe? ¿Volteas a verlo a Él? ¿O simplemente recurres a tus armas carnales, materiales? Número 5, la oración es un arma. Santiago 5:15. Santiago 5:15. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo,
y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mateo 16, 18, por favor. Mateo 16, 18 y 19. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es un arma de guerra. Y ahí no dice y vas a orar y vas a atar. No, porque habla de yo hablar, de ordenar. Es una protección. Abraham orado, intercediendo por Lot, y le dice: Señor, guarda, y habla acerca de los justos. Sabes, la oración no solamente es pedir, sino es protección, es una arma espiritual, es un arma de poder para sanidad. La oración va más allá de nuestras cuestiones religiosas que nosotros podemos hacer. Creo que la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Y no estoy haciendo la Biblia, ¿sabes? Porque yo puedo orar la Biblia. Es más, yo debo de leer, orar la Biblia. Es por eso que dentro de 8 días vamos a estar viendo las oraciones apostólicas, que son armas espirituales. Es yo poder orar con la Biblia. Pero la Biblia, este libro, sin ser utilizado por nosotros, es un libro más. ¿Sabes? Un brujo puede leerlo y puede decir: ay, esto no va a pasar nada, porque esta palabra, este libro, cobra poder cuando tú y yo lo ejercemos. Es por eso que la oración es el arma más poderosa. La oración es la comunión que Dios quiere tener contigo y conmigo, que el diablo quiere romper, que ha querido romper por años. Es por eso que a los jóvenes que veo, ¿sabes? Y yo fui pastor por muchos años de jóvenes. Y sabes, una de las cuestiones que más difícil se les hace a los jóvenes es orar. ¿Sabes? Porque lo que el diablo quiere hacer es alejarlos de la presencia de Dios. Y de verdad, joven, si me estás escuchando, hoy te digo, de verdad, no hay arma más grande que tú puedas tener que una comunión íntima con Dios. Algo que el diablo te quiere alejar para que no entiendas y no sepas tu identidad, quién es Él, su amor, el Padre, el arma espiritual para vencer el pecado, las tentaciones y todo. Es por eso que el diablo nos quiere alejar y no quiere que oremos. La oración es la comunión con Dios. No es arrodillarnos, cerrar los ojos, repetir y susurrar: Señor Jesús, y hacer un cambio de voz. No, es entender que Dios está a mi alrededor. Es entender que es poner los ojos en Dios, en hablar en fe, que mi fe luche en contra de las adversidades, de poner los ojos en Él, de orar por los enfermos y decir: hey, tú enfermo de COVID, sé sano en el nombre de Jesús. Hey, tú muerto, resucita. Hey, en el nombre de Jesús yo declaro que esta tentación no va a ceder. Y yo ato todo espíritu que está hablando a mi vida de depresión, de angustia, de inquietud. Eso es oración. Eso es el arma poderosa que tú eres. Con eso quiero terminar. Dejemos de armar teatros religiosos. No armes teatros religiosos de la oración. La oración es tener intimidad con Dios, es hablar, es un diálogo constante con Él. Entiéndelo. No pongas teatros religiosos. Y como Jesús dijo en Mateo 6:7, no seas como los escribas que se paran en las plazas y empiezan a orar. No, eso es vano. Intima con Él. Ora, habla, dialoga, escucha lo que Dios quiere decir, porque eso es oración. También orar lo que Él quiere, lo que Él siente, lo que Él busca, lo que Él te quiere decir. Palabras de amor, palabras de afecto. Eso es oración. Hablar, pero escuchar también. Señor, gracias por ese tiempo. Gracias porque eres bueno. Señor, hoy en este momento yo reprendo ese espíritu religioso que quiere encajonar la oración con un acto
rito religioso en el cual es algo ceremonioso. Yo en el nombre de Jesús rompo con prejuicios, con ataduras que el diablo ha querido formar en nuestras mentes, en las cuales pensamos que yo para orar o entrar a su presencia tengo que hacer un ritual. Y no, si yo creo en Él, sé que Él está a mi alrededor y yo puedo intimar constante y puedo no cesar de orar, porque orar es comunión contigo, es intimidad. Así como Adán y Eva, en que el Espíritu Santo se paseaba por el huerto y ellos no tenían que cerrar los ojos porque ellos sabían que estabas tú ahí. Señor, queremos ser como Adán y Eva en el huerto, Señor, donde tu Espíritu se pasea alrededor nuestro y podamos tener intimidad contigo, hablar contigo, Señor Jesús, movernos contigo, actuar en lo que tú actúas, Padre. Hoy rompo con todo espíritu religioso que quiere acotarnos, Señor. Hoy yo hablo con los planes de Satanás que dan truncados, que dan destruidos, el que quiere querer alejar a la gente, alejar a los jóvenes de intimidad, de comunión en el nombre de Jesús. Es que orar es tener intimidad contigo, es que orar es estar constantemente ahí contigo, saber que tú estás, poner mis ojos, hablar las cosas que no son como si fueran, Señor. Hoy te pido, Señor, empújanos a orar aún más, Señor, entender que tú quieres un pueblo que ore, que te busque, que intime contigo, Señor, que sepa que tú escucharás y que tú accionarás de acuerdo a tu voluntad buena, perfecta y agradable. Gracias por ese tiempo, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por este día, te damos gracias por las cosas que tú haces, bendecimos tu nombre, Señor. Te decimos, Señor, que en estos tiempos tú estarás rompiendo esquemas, Señor, y tú estarás, Señor, intimando con cada uno de mis hermanos que está aquí, que está viendo en la transmisión. Tú estarás rompiendo esquemas, Señor, y Señor, el velo se ha roto y el velo se ha roto en mi corazón para poder entrar a tu presencia en el momento que yo desee. Gracias en el nombre de que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios te bendiga. Y yo te pido y te invito que en esta semana estés rompiendo esquemas. Aún cambia las palabras que utilizas en tu oración. Cambia las maneras en las cuales tú oras. Salte a la calle, al patio y voltea tus ojos a los cielos y ve los cielos y empieza a hablar con Dios. Cambia tus esquemas. No hagamos nuestra oración como algo religioso. Cambia. Voltea a ver una hoja y dile: Señor, tú creaste esto, y maravíllate con lo que Dios ya ha creado. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la oración. Síguete conectando y yo sé que Dios va a hablar a tu vida durante estas semanas. Estamos despedidos. Dios los bendiga.